en casa, como en temas de pareja o temas con nuestros adultos mayores, ¿no? En esta situación de pandemia, eh, nosotros trataremos de explicar de la manera más sencilla un poco cómo se dio el contexto de la pandemia y cómo nos relacionamos en el día a día para poder superar estos tiempos. Primeramente, las emociones, ¿qué son? Las emociones son reacciones o expresiones que todos experimentamos para comunicar un estado de ánimo. Las emociones son reacciones porque surgen de nuestro mundo interno. A través de un estímulo o una sensación surgen la emoción. Las emociones pueden ser básicas o universales. Las básicas son la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, la ternura. Digamos, díganme ustedes, si ustedes se ponen a pensar un poquito, en qué momento, o generalmente en nuestra vida, pero más en esta etapa de pandemia, no hemos sentido alguna de estas emociones básicas. Miedo, al principio quizá, alegría en algunos momentos, tristeza, mucha, ¿no? Rabia también, por muchas situaciones, por situaciones que no podíamos manejar nosotros mismos. También las emociones son reactivas. ¿Por qué? Porque surgen inmediatamente como una manera impulsiva, es como una reacción de nuestro cerebro. Son temporales porque están en cierto tiempo, no duran mucho tiempo. Esa es la diferencia con los sentimientos. Las emociones tienen un corto tiempo, los sentimientos tienen un largo tiempo. Nos predisponen para la acción, ¿sí? Porque a veces algunas emociones nos dicen, eh, protégete, cuídate, no vayas por ahí. Entonces, nos dan alcances para tomar algunas conductas en pro de nuestra protección. Definen un rango de posibilidades, sí, porque a veces podemos estar llorando y decimos, ¿por qué estás triste? No, estoy contenta. Y porque de repente le dijeron que su hijo ingresó a la universidad o de repente el señor fue papá. Entonces, pueden ser varias posibilidades frente a una emoción, ¿no? Que parece tristeza, pero al final es alegría, ¿no? ¿Son útiles para la comunicación? Sí, porque nos ayuda a que nosotros, nuestro mundo interno, salga hacia el mundo exterior. Y nos ayuda a que las demás personas nos entiendan, nos comprendan. Y hay otros tipos de emociones ya que son las mixtas, las individuales, las que se combinan. Entonces, podemos tener un sinfín de emociones en nuestro mundo circundante, en nuestro día a día. Eh, Acá les presento al lado izquierdo unas figuras un poco graciosas, pero son de la película Intensamente. Si alguna persona no la ha visto, los invito a participar de esta película de Disney. Es muy, muy interesante ver cómo se relacionan las emociones y en qué momento salen o se afloran en las personas. Por ejemplo, la combinación de emociones de alegría con, con tristeza puede salir sorpresa. La emoción digamos, de tristeza con ira puede surgir el odio. Entonces, va a haber una infinidad de emociones, tanto la alegría, la ansiedad, el enfado, el desaliento, todas las que presentamos aquí en las láminas donde se indica que también está el miedo, la valentía, el resentimiento. ¿Quiénes no han sentido, quiénes no hemos sentido en algún momento una emoción de estas? Todos, ¿verdad? Y más en esta época de problemática y pandemia. Las principales emociones, que son las básicas, se centran en 5 grupos principales. La alegría, que puede estar el gozo, el disfrute, la sonrisa y estar emocionados. La tristeza,
que puede ser la pena, el llanto, la angustia, el miedo, ahí aparece el susto, el temor, la ansiedad, la rabia, la ira, la impotencia, el impulso, y la ternura es la calidez, la suavidad, ¿no? Entonces, estas emociones se mezclan entre sí. Acá lo que nosotros debemos hacer es eh, expresar nuestras emociones, nuestro sentir, permitirnos expresarnos, liberarnos, ser espontáneos emocionalmente hablando, hablar de ellas desde momentos pequeños, desde que somos niños pequeños y toda la vida debemos hablar de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque eso nos permite liberar, no guardar, no canalizar emociones, ni reprimirlas, ni manejarlas de manera frustrante. Entonces, muchas veces las emociones eh, no son liberadas, no son permitidas de ser expresadas, ya sea por la cultura, ya sea porque socialmente no se ve bien, ya sea porque de repente no es lo normal, ¿no? Entre comillas. Entonces, nosotros cuando nacemos vamos interiorizando lo bueno y lo malo. Vamos interiorizando las experiencias de nuestro mundo familiar, de lo que nos orientan, de las experiencias del colegio, del nido, de la universidad, del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde niños las emociones se van quedando como huellas en nuestro inconsciente. Va a llegar de repente un momento en que nosotros ya de grandes sabemos que tenemos fobia a los perros, ¿no? Pero no sabemos por qué, si nunca me mordió un perro, no recuerdo, ¿no? ¿Por qué habrá sido esta situación? Entonces, lo que se trabaja en la dinámica es, tanto en la terapia como en consejería, es trabajar esas emociones, tanto del aquí y el ahora, trabajar con esas emociones y ver en qué momento surgieron, en qué etapa de tu vida surgieron. Muchas, como les digo, son huellas mentales o se quedan como mapas mentales que quedan en nuestro inconsciente y afloran en cualquier situación X. Nosotros no sabíamos de repente por qué te podíamos tener miedo al perro. Y después de esta psicoterapia, de esta orientación, llegamos a la conclusión de que de repente fue una situación difícil cuando estaba muy pequeño, en donde de repente la mamá o el papá vieron un perro y nos protegieron y nos agarraron muy fuerte y nos generaron y nos transmitieron toda esa energía o carga negativa en contra de ese animal. Entonces, al final nosotros pudimos relacionarlo con esa emoción básica, digamos, en los inicios. Bien, entonces, tenemos que expresar. El expresar las emociones nos permite, como le estaba diciendo, liberarnos, ser auténticos, no bloquearnos, poder pensar en muchas cosas que podemos hacer sin tener barreras de por medio. A veces a los niños le decimos, no llores, los niños no lloran. O, o los hombres ya mayores, adultos, tratan también de no expresar emociones. Por ejemplo, si no pueden llorar, si lloran, se secan automáticamente las lágrimas, que van a pensar las personas. Entonces, y realmente, ¿cómo aflora esa emoción? Necesitan Netflix de repente para ver una película triste y en eso ya empiezan a botar esa carga emocional que tienen. Todos tenemos cargas emocionales, todos pasamos por dificultades, problemas, y más en esta época de pandemia. Entonces debemos sentirnos libres de mostrar alegría, libres de sentir, de vivir, de disfrutar el día a día. Entonces eso nos va a permitir poder ser más creativos, nos va a
exagerar tanto que el pensamiento se va a despejar, nuestra angustia va a bajar, nos vamos a sentir más confiados en líneas generales. Entonces, todos debemos permitirnos sentir emociones y expresarlas desde niños. Muchas veces a los niños no les contamos que el ciclo de vida es nacimiento, ¿no? Nacimiento, desarrollo, madurez, evolución y después muerte. Es un proceso natural de vida y a los niños muchas veces no les contamos, no les explicamos, le ocultamos quizá, es como un tabú, le ocultamos la situación de fallecimiento, la situación de penas, de angustias. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a aprender tan chiquito? No, hay que enseñarles que es una etapa normal de nuestro proceso evolutivo. Hay que enseñarles a que respeten los sentimientos de otros, las emociones de otros. Entonces, si queremos que se respeten, hay que enseñarles, hay que hablarles con la verdad, pero dentro de su espacio, dentro de su estructura mental, dentro de su edad. Las emociones con la pandemia, ¿cómo fue? O sea, pongámonos un poco en contexto. Las emociones, vino la pandemia del COVID-19 y automáticamente nos fuimos todos a casa. A casa nos fuimos, no sabíamos qué hacer, cómo iba a ser, no sabíamos nada. Entonces, se empezó con el proceso de teletrabajo o trabajo en casa. Este teletrabajo lo podían hacer las personas que, digamos, hacen un trabajo administrativo de oficina, ¿no? En casa, y se pudo realizar el trabajo en casa. Pero en otros casos, el trabajo, la producción y la operatividad se paralizó solamente o se quedó en lo mínimo, ¿no? Para poder abastecer tanto en servicios básicos, alimentos, salud, bancos, gasolineras. Principalmente esas actividades fueron las que se aperturaron inicialmente. Al momento de la pandemia entró el pánico, la crisis, ¿no? La irritabilidad de las personas por las colas, la ansiedad por que vaya y consiga el alimento o el producto para llenar mi alacena, por los miedos de contagiarme, en qué sitios no puedo ir, qué sitios podría salir, solamente uno que salga por familia, etcétera. O sea, fue todo un proceso de nueva adaptación a una forma, a un periodo por el cual todavía estamos. Ya saliendo, pero estamos. Dios quiera que no pasemos por la segunda ola, ¿no? Pero estamos ya saliendo un poco más. Pero ahí, en esa situación inicial, nosotros aprendimos a trabajar en casa. Aprendimos a tener un espacio. Aprendimos a no ver de repente tantas malas noticias que nos generaban angustia, nos ponían irritables, nos daban miedo, no nos dejaban dormir. Aprendimos que para estar inmunes o tener mejores defensas, teníamos que comer saludablemente, teníamos que ejercitarnos más, ¿no? Para mantener cuerpo sano, mente sana. Integrar a la familia a veces, porque estábamos unos en el trabajo, ¿no? Entonces al final todos ya estuvimos más juntos, ¿no? Comunicarnos más, aprender a dialogar, a tener nuestros espacios familiares, a vivir el presente, el aquí y el ahora, no vivir en el pasado, ni vivir en el futuro, vivir en el presente, disfrutar, darnos cuenta que la libertad que teníamos antes, ahora ya no la teníamos y la valorábamos. Aprendimos a valorarla, aprendimos a ver la ecología, aprendimos a cuidar los animales, a ser solidarios con otras personas, a ver la responsabilidad de las personas que nos cuidaban, de los que estaban en primera línea, a ser agradecidos. Aprendimos muchas cosas que nos ayudaron a sentirnos más tranquilos y más seguros. Por eso empezamos este proceso de adaptación, de aprender cosas nuevas. El aprender cosas nuevas a los trabajadores, los trabajadores tuvimos que aprender muchas situaciones nuevas, a convivir con un nuevo proyecto, convivir con la plataforma Zoom,
con Meet, aprender software, trabajar con carpetas compartidas, con software corporativos, cosas o formas que nosotros quizás no habíamos aprendido antes, entonces tuvimos que aprender. Entonces, lo que no sabíamos nos generaba ansiedad, pero tuvimos que organizar nuestro trabajo en un horario, según el horario de la empresa, en nuestra casa, en un espacio especial, tanto para los niños que estudiaban o para nosotros los que trabajábamos. También tuvimos que respetar los tiempos de descanso, porque nos dimos cuenta que si no comíamos a nuestras horas, nos podíamos enfermar o nos generaba estrés. También tuvimos que tomar algunas técnicas o algunas dinámicas como que entre trabajo y trabajo, unos minutos de descanso, poder escuchar música de repente, tomar un café, comer una manzana, ¿no? Hacer un estiramiento para que nuestro cuerpo no estuviese todo el rato mirando un computador y sentado en una silla que tampoco es del todo ergonómica, que nos ayude al tema postural, ¿no? También a seguir una rutina y a cumplir los objetivos diariamente. También aprendimos eso. También a respetar los horarios y los espacios de nuestra familia, que sean respetados. ¿Por qué? Porque necesitamos integrarnos y así como el trabajo vino a casa, ¿no? El trabajo puede haber afectado de alguna manera nuestra familia de repente inicialmente porque no estábamos organizados, pero después ya pudimos, digamos, eh, trabajarlo de una manera más dinámica, en donde no se ve afectado el ambiente familiar. Inicialmente se vio completamente afectado. Y después desconectarnos del trabajo. Terminó la hora de trabajo, no tengo más que hacer y terminó el horario y eso no me sobrecargaba ni me generaba más estrés por tener que cumplir adicional. A pesar de que esto es lo que hemos aprendido, eh, muchos trabajadores, por compromiso, eh, eh, siguen a veces trabajando fuera de los horarios normales de trabajo. También tienen mucho temor, que tienen mucho temor de perder el trabajo porque hay muchas personas que lo perdieron, muchas personas que quedaron en nada en un trabajo, sus negocios se fueron a pique, su, su, eh, su vida comercial de repente se volteó y tuvimos todos que cambiar de chip, ¿no? Cambiamos de chip y nos volvimos emprendedores, nos volvimos, eh, ¿cómo se dice, no? Normalmente, recurseándonos de otra manera para poder traer alimento a nuestros familiares, para poder cubrir las necesidades del hogar. También en los jefes hubieron cambios. Con el trabajo en casa, los jefes necesitaron ser mucho más convincentes, mucho más confiados con su personal. Tuvieron que establecer una comunicación más abierta, más dinámica, en donde la comunicación sea más horizontal. Quizá darle hasta cierto empoderamiento al trabajador para que pueda tener iniciativa, generar cambios, ver nuevas propuestas, ¿no? Para que siga el proceso eh, eh, productivo de la organización o de la empresa. También había que considerar el tema de ponerse en los zapatos del trabajador, conocerlo un poco más, ver sus valores, ver en qué situaciones de repente se bloquea y brindarle las herramientas de capacitación, ¿no? También quizá mostrarse siempre con una sonrisa o de repente ver la manera de explicarles cómo en realidad se quiere el trabajo para que la situación laboral fluya más adecuadamente, ¿no? Y el jefe, obviamente, con el ejemplo, liderando y participando, ¿no? Pero siempre viendo las necesidades de su propio personal, que es muy importante. En el trabajo vimos que al momento de llegar el, el digamos, el tema de la pandemia y trabajar en casa, estar sentadas como esta señorita frente al computador y con una silla no tan adecuada, ¿no? Tuvimos que eh, ver situaciones que nos afectaban la salud físicamente y mentalmente.
¿no? Entonces vimos que de repente teníamos enfermedades físicas como gastritis, porque no comíamos a las horas inicialmente. Teníamos trastornos emocionales, ansiedad, estrés, ¿no? A veces todavía como recién estamos aprendiendo la máquina, el sistema, el software, la comunicación de la empresa, cómo era, a veces teníamos dificultades en comunicarnos entre departamentos con departamentos, que a veces había gente que no conocíamos y que empezamos recién a interrelacionarnos. Teníamos de repente sobrecarga de trabajo por horas y otros momentos teníamos poco trabajo, lo cual nos generaba estrés. Ya le dije, había temor de perder el trabajo o que no nos consideraran que somos capaces o generarnos estrés. Y en otros casos también nos generaban de repente adicción al trabajo, nos volvíamos más empeñados en hacer las cosas y avanzar, porque queremos demostrar que lo hacemos bien, porque nos eleva la autoestima. También teníamos fatiga mental, nos generaba irritabilidad, ansiedad, estados depresivos como miedo, aburrimiento, nos aislábamos, o de repente teníamos miedo a equivocarnos, o nos volvíamos negativos. Entonces, este estrés nos traía hasta problemas con el sueño, con pesadillas, terrores nocturnos, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos que poder saber trabajar con nuestras emociones y nuestra salud. Y teníamos que ponerles eh, algunas, algunas pautas y algunas barreras para poder salir airoso y tener bienestar. Entonces, el estrés, por ejemplo, nos daban calambres musculares, cervicales, por la postura de estar con la máquina, problemas digestivos, como le dije, úlceras, ¿no? Colon irritable, problemas en aprender de repente, porque todo era nuevo, las tecnologías vinieron, boom, 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 y al final te bombardearon, ¿no? Y te dijeron, tú tienes que hacer así, este es el proceso, y empezaron a capacitarnos y empezaron a bajar esa inseguridad, esos temores empezaron a bajar y a ponernos más controlados y a poder saber de qué manera manejamos la situación. Nosotros tenemos ansiedad cuando no sabemos muchas veces qué es lo que viene, cómo viene, incertidumbre. Entonces, si nosotros ponemos de nuestra parte al aprender, al conocer, al saber más de cómo prevenir esta situación de pandemia y cómo podemos mejorar nuestra actividad diaria, empezamos a equilibrar nuestro mundo, nuestra vida y nuestro cuerpo principalmente. La fatiga mental también, a veces por fatiga mental teníamos muchas cosas que hacer, tanto el trabajo como la casa. Entonces, hay momentos que nos abrumamos y tenemos cólera, tenemos ira, no sabemos qué hacer. Entonces, necesitamos tomar aire, nos sentimos encerrados. Entonces, hay todas estas situaciones que producían estrés en cualquier momento. Entonces, aprendimos laboralmente hablando, a comunicarnos mejor, a aprender nuevos software, a trabajar en horarios, a valorar, muchas veces valoraban nuestro apoyo, las consultas, éramos más permeables en poder comunicarnos a nivel horizontal. Entonces aprendimos a que la interrelación laboral fluya de una manera favorable. En los tiempos libres, también surgieron tiempos libres. En los tiempos libres, el, el tema era buscar la relajación o el disfrutar con la familia. Tiempos libres, ¿para qué? Para descansar. Tiempos libres para meditar. Aceptar, primeramente teníamos que aceptar que esta pandemia escapaba de nuestro control. No era nuestra culpa, simplemente escapaba de nuestro control. Y teníamos la obligación de cuidarnos y cuidar a los miembros de nuestra familia. Y buscamos que en los tiempos libres ese estrés fluyera, ¿no? Con actividades familiares, con relajar, o sea, mantener técnicas de relajación o relajarnos nosotros mismos,
hacer temas, técnicas de respiración, llevar yoga, llevar zumba, tai chi, meditar, llevar mindfulness o actividades para nuestro bienestar. Ejercitar, siempre se dice que ejercitándonos tenemos mente sana y cuerpo sano, ¿no? Entonces eso nos hace liberar esas tensiones, ¿no? También podemos haber visto que en los tiempos libres en el mercado online hay infinidad de oportunidades de aprendizaje hasta gratis o con costos mínimos, ¿no? Para a utilizar tus tiempos libres en aprender un oficio nuevo, algo técnico, una ampliación de tu capacitación, también ver teatro, ópera, en familia, qué bonito es estar en familia y todos coger su canchita, su hot dog, su gaseosa y ponerse a ver una película, todos juntos un fin de semana, ¿no? Entonces, esas son las cosas que de repente extrañamos, ¿no? También hemos visto que el tiempo libre podemos haber creado cuentos, haber escrito libros, haber hecho obras de arte, obras, manualidades o de arte, ¿no? Entonces, nos da otro sentido a la vida, ¿no? Hemos aprendido a arreglar, a organizar los cajones, o sea, infinidad de cosas. Entonces, aprendimos muchas cosas poniéndoles buen ánimo a la situación de pandemia en esos momentos, los momentos de presión. Ahora, quiero hablar de los niños. Los niños son muy importantes en nuestras vidas y todos fuimos niños. Los niños necesitan sentirse seguros, necesitan sentirse protegidos, pero también necesitan saber. Necesitan saber en qué consiste el coronavirus. Ellos mismos lo dibujan, ¿no? Ellos mismos explican y hay que estar a su altura y mirarlos como niños a su altura para explicarles las situaciones problemáticas que pudiesen surgir en la familia. Por ejemplo, si hay un familiar enfermo en casa, que no se debe acercar, que tenga cuidado, que tiene que protegerse, que él mismo se les debe enseñar a cuidarse ellos mismos. Y nosotros podemos ver todo lo que sienten los niños a través de sus juegos, a través de su día a día. Entonces, metámonos un poquito en su mundo para entender y comprender, ¿no? Y lo principal, como les digo, es brindarles seguridad, brindarles protección, sentir que no es su culpa lo que sucede alrededor suyo y brindarle la calma para que siga creciendo sano y feliz, ¿no? Igual hacer ejercicios con ellos y de repente explicarles también el tema del duelo, por ejemplo, ¿no? Como ya les dije, ¿no? El duelo es un tema que los asusta y que muchas veces no le hemos hablado. Y explicarles, si son muy pequeñitos, explicarles a su manera y a partir de los 13 años, de repente, 11, ver de qué manera podemos hacer lo que también participe de cualquier ceremonia en relación a la pérdida de algún familiar, ¿no? Hay niños que se preocupan mucho, ¿no? Se preocupan mucho y piensan mucho sobre las situaciones, ¿no? Pero, digamos, pero también hay niños que están muy contentos, de verdad, en esta etapa de la pandemia. Porque me ha sorprendido en el sentido de que muchos dicen, estoy feliz. ¿Por qué? ¿Por qué si uno entiende que está en casa, no sale, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora sí jugué con mi mamá, jugué con mi papá. Antes se iban al trabajo y no me hacían caso. Entonces, veamos cómo las perspectivas de la pandemia puede ser diferente para cada uno de nosotros. En la pareja difícil, a veces verlos 24/7 días de la semana, ¿no? A veces se crean ciertas dificultades, ¿no? Ciertos problemas de crisis, ¿no? Entonces, lo importante en la pareja es la comunicación. Lo importante es también que cada uno mantenga su espacio, ¿no? Si quiere ver su fútbol, que vaya a ver su fútbol. No necesitamos estar pegados, no nacimos pegados, necesitamos cada uno su espacio, pero también sus momentos de estar como pareja, ver una serie juntos,
de repente hacer la comida juntos, aprender cosas en conjunto, ¿no? Porque las actividades y el apoyo en casa es de ambos, de tanto del esposo como de la esposa y de los hijos también. Por eso es bueno que a veces todos se pongan a ayudar y generemos un horario, alguien que hace tal cosa, otro que hace tal otra cosa, y así nos ayudamos todos y no nos estresamos tanto. Ser tolerantes, hablar de una manera diferente, no ser eh, dictatoriales, sino tratar de ver la manera en donde todo fluya para que no hayan espacios negativos, ¿no? Y conversar, cuando hay problemas, conversarlo, tratar de no ver eh, televisión cuando están almorzando, es lo principal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es el momento de comunicación familiar con los hijos. Y si ya la situación es problemática, hay mucho enojo entre la pareja, mucho estrés, no se comunican, entonces mejor es buscar una ayuda, ¿no? Una asesoría en este tiempo. Las personas mayores, las personas adulto mayor. Las personas adulto mayor son vulnerables, ¿no? Frente a la pandemia, entonces los tenemos que cuidar más. Muchos viven solos, otros viven con sus hijos, ¿no? Entonces el adulto mayor no sale, ¿no? Tratar de que vean las noticias, pero tienen sus rutinas, ellos mismos ya tienen sus propias rutinas, ver su noticia, leer su periódico, ¿no? Es muy importante integrarlos a la familia, en el caso que estén conjuntamente en la casa, con los hijos o los nietos, eh, que cuenten cuentos a los nietos, que cuenten sus historias, que jueguen en conjunto, también que bailen música que les pueda agradar a ellos, o hasta música moderna también, ¿no? Como les dije, que hagan tai chi, baile, lo que quieran hacer, lo que sí hay que cuidar la parte de la memoria. Entonces, en el caso de que ellos muchas veces se olvidan su medicación, qué tomar, qué no tomar. Entonces hay que estar un poquito atrás de ellos, dándoles la medicina o el remedio. Si fuese primeramente temas naturales, mejor, ¿no? Y que siga con su medicación y sus consultas médicas que se necesitan, ¿no? Y que tratar de evitar que caigan en depresión o angustia, no causarles problemas nosotros los hijos a nuestros padres, tratar de manejar nuestras cosas solos para que ellos puedan participar de las actividades eh, para ellos mismos de una manera sana. Muchos les gusta leer, pero otros por la vista ya no pueden. Entonces, podemos integrarles, bajarles una aplicación en donde les leen libros. Entonces, hay tantas oportunidades que podemos enseñarles. Yo conozco personas, adultos mayores de 90 y tantos años que bien manejan el WhatsApp, el Zoom, el Meet, el, en los mails, ¿no? Entonces, se desenvuelven bien y hay otros que sí les es difícil de repente, pero si le ponemos un poquito de empeño en ayudarlos a que, a que aprendan estas herramientas que les ayuda a tener mejores recursos y adaptarse al día a día, ¿no? Cuidándolos siempre, ¿no? También pueden hacer el jardín, pueden hacer un pequeño huerto en casa y eso canaliza mucho la angustia o la depresión también de estar solos, ¿no? Hacer que hablen por teléfono con sus amigos, amigas o familiares, eso los alimenta bastante, ¿no? En lo emocional. Para terminar, solamente quiero dejarles un pequeño, una pequeña frase que dice: no llenes tu cabeza de preocupaciones, porque entonces no habrá espacio para las cosas que son maravillosas y que alegran tu corazón. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí presente y bueno, y espero algunas preguntas de su parte y estoy abierta a poder conversar en cualquier momento con aquella persona que lo requiere, ¿no? Estoy para servir.
Muchas gracias, Sonia, por estos consejos y estas pautas para sobrellevar la pandemia. Yo tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. A ver, la primera es, muchas personas, bueno, como en mi caso, por ejemplo, vivimos solos y siempre había eso bonito de ir a trabajar porque había ese contacto y esa relación interpersonal, intrapersonal. ¿Qué pueden hacer estas personas para sobrellevar el trabajo en casa, que es más solitario y se hace más difícil todavía? Ujú. El trabajo en casa solitario, bueno, siempre hay un tema de Meet, ¿no? Que podemos estar comunicándonos. Nosotros al momento de tener nuestros espacios estamos solos y al estar solos nos podemos juntar un fin de semana de repente con amigos del colegio, amigos de la universidad y ponernos a conversar, hasta podemos tomar una copa, digamos, ¿no? Y digamos, pasarla conversando de cómo estás, de la vida, etcétera, etcétera. Y el trabajar solo hace que se enriquezca mucho la concentración, ¿no? En el trabajo, en tratar de ser hasta perfecto en muchos momentos, ¿no? Tratar de imaginar que nosotros podemos eh, eh, establecer pautas y un orden, ¿no? Cuando estamos solos también somos bastante organizados muchas veces o entendemos nuestro desorden, pero estamos ahí, o sea, lo conocemos. Entonces, el estar solo no implica, el estar solo no es malo, ¿no? Nosotros necesitamos espacios de soledad para poder reflexionar, para poder meditar o tener nuestros espacios de tranquilidad para tener nuestra conciencia plena, ¿no? O sea, meditar en nosotros mismos. Pero también el vivir solo no implica que estemos incomunicados. Esta pandemia, encierro voluntario, por así decirlo, ha generado que muchas personas tengan mucho miedo a contagiarse. ¿Cómo se puede hacer en un entorno familiar a ayudar a esta persona a decirle que hay que tener cuidado, pero no a sobreexagerar los cuidados? Sí, mira, el tema nosotros, eh, nosotros tenemos el control de nuestras emociones, ¿no? En la medida que nosotros nos preocupamos en saber, en informarnos más. Entonces, lo expliqué en la parte del niño, ¿no? Y que funciona en el niño, en el adulto mayor y en todos los demás, ¿no? En donde nosotros nos sentimos seguros si sabemos cómo protegernos, lavarnos las manos, desinfectarnos, hacer un protocolo en casa establecido. O sea, no es simplemente vienes de la calle y te quitas los zapatos, no, o sea, hay que desinfectar los zapatos, la ropa, la lavandería, inmediatamente, hay una ducha de por medio. ¿Por qué? Porque eso es cuando algunas actividades sí se realizan fuera, ¿no? O se va al mercado o X, ¿no? Y hemos aprendido a usar la mascarilla, el protector, las manos es lavarse por 20 segundos las manos, ¿no? Entonces, a la hora de la hora es las uñas, las manos. Entonces, el tema es que ahora muchas personas como que ya está bajando un poco la guardia, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantener esa guardia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar prevenidos para que no nos contagiemos. El contagio puede estar en cualquier parte. Entonces, pero nosotros tenemos que tomar las previsiones en nuestro hogar, en nuestra familia, y enseñándolos desde los niños, a los adultos también, o sea, a los adultos mayores también. O sea, pongamos, en mi caso no voy a ver a mi papá porque si salgo a verlo, de repente lo puedo contagiar y prefiero no, lo extraño, pero prefiero verlo por Zoom, ¿no? Entonces es un poco eso. Hace unos minutitos mencionaste a los niños. Los niños son una de las poblaciones que se han visto más afectadas durante esta pandemia. Y
has dado algunas pautas para cómo ayudarlos a sobrellevar esto, pero hay un tema que me gustaría que nos puedes esclarecer y dar unas pautas adicionales. Muchos de los que están conectados, me imagino que han tenido o conocen a alguien que ha perdido un ser querido en estos meses. ¿Cómo manejar el tema con los niños del duelo? Tal vez sea por COVID o por cualquier otra enfermedad, ¿no? Que no se puede llevar de una manera normal porque no hay velorios, ya no hay este tipo de despedidas que se hacían normalmente. ¿Cómo poder manejar con ellos el duelo? Mira, de los niños va a depender mucho la edad del niño para ver la manera y la forma que se le habla. Segundo, va a depender también de la relación familiar con la persona que ha fallecido. Es diferente el fallecimiento de un tío que de un abuelito. Entonces, es diferente y la forma, el vínculo emocional va a ser diferente. Ahora, en los niños hay que entrar a su mundo, como yo dije inicialmente. Se hace trabajos de dinámicas de juegos, ver qué es lo que piensa, qué es lo que vive su mundo interno, conociendo cómo juegan ellos mismos con sus hermanos o solos con sus juguetes. Entonces, puedes ir entendiendo y explicándole poco a poco qué cosa es lo que él va percibiendo, ¿no? Por ejemplo, si va percibiendo tristeza en la casa, pero que su mamá para triste y porque el abuelito se fue al cielo, ¿no? Muchas veces le explican eso, ¿no? Se fue al cielo, cuando en realidad nosotros desde pequeños, así como sabemos que hay alegría, también hay tristeza. Entonces, así como nacemos, también morimos. Es, una, es un ciclo de vida. El ciclo de vida, a veces, como lo mencioné, se maneja de una manera camuflada, ¿no? No se explica desde los inicios, ¿no? O sea, no es como un proceso normal. Todos le tenemos miedo a la muerte, cuando al final el temor a la muerte es obviamente, el temor es dejar a nuestros seres queridos, principalmente. Entonces hay que bajar a la edad del niño, hay que ver qué familiar es y, y hay que tratar de brindarle toda la seguridad a ese niño, porque puede pensar de repente que fue su culpa, puede pensar que él no, por no comer la comida, de repente se murió, ¿no? Entonces también le puede pasar a él. Entonces hay que ver todo el contexto del niño, la situación, para poder explicarle y con naturalidad, ¿no? Con confianza, obviamente no de manera dura ni tosca, sino con el nivel de un niño, ¿no? Para tratar de qué es lo que piensa y explicarle que el abuelito de repente falleció, no necesariamente por COVID, de repente tenía otra enfermedad y se fue debilitando en el transcurso de los meses y le agarró el COVID y al final falleció, obviamente de COVID, pero ya tenía una enfermedad, ¿no? Entonces, habrá que explicarle. Ahora, el niño también tiene derecho a despedirse, ¿no? Entonces hay dinámicas para despedirse del familiar, ¿no? Hay dinámicas que se trabajan con los niños para despedirse. Por eso es bueno que en esta etapa de pandemia mantengamos la comunicación con nuestros seres queridos. O sea, ¿por qué? Porque hablamos, nadie tiene la vida comprada. Hablamos un día con una persona y al día siguiente ya no está de repente. Entonces, es bueno mantener nuestros vínculos afectivos con las personas más cercanas siempre en comunicación y de manera abierta, porque nadie sabe cuándo nos llamen, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Tenemos las dos últimas preguntas. Hablamos también sobre los adultos mayores, que en algunos casos muchos viven solos y ellos tienen unas dinámicas muy particulares. Por ejemplo, les gusta ir a pagar sus recibos al mismo banco, a las mismas agencias, les gusta ir a los bancos a cobrar sus pensiones, van al médico, pero ahora se les imposibilita hacer esto por lo mismo que son población vulnerable. ¿Cómo ayudarlos y explicarles también? O sea, me ha pasado, he conocido gente que el abuelito quería ir sí o sí
a pagar la luz, y era como que, señor, puede pagarlo por internet, ¿no? O sea, no le entendía la dinámica. ¿Cómo hacer para ayudarlos a que entiendan que esta nueva dinámica, esta nueva convivencia es diferente a lo que han vivido durante años? Bueno, sí, en los abuelitos es difícil sacarlos de su estructura, ¿no? Ya porque están acostumbrados a años de años, ¿no? Es brindarles las mejores herramientas de protección para que cuando, si es que salen, porque a veces no los puedes encerrar con llave, ¿no? Entonces salen, porque viven solos, vayan protegidos, ¿no? Igual explicarles que toda la secuencia de cuidado personal que deben tener, ¿no? Porque ellos no están acostumbrados a manejar de repente una tarjeta de crédito. Y lo hemos visto con esta pandemia, con los bonos. Me parece que había muchas personas que iban directamente colas de colas desde amanecida porque no tenían, nunca habían tenido una tarjeta de débito, aunque sea, ¿no? Entonces no sabían ni manejar el cajero ni nada. Entonces, nosotros como familiares tenemos que irlos orientando, irlos actualizando, eh, explicarles las situaciones, ir con ellos, o sea, no dejarlos solos, tratar de acompañarlos en la medida de lo posible, porque a veces eh, no, ellos es ver para creer, ¿no? O sea, tiene que estar su platita ahí adelante y muchas veces son acosados por personas malas, ¿no? Y que los engañan, les roban y son más confiados, más vulnerables en ese sentido. Entonces hay que cuidarlos, pero también hay que explicarles y ellos son muy capaces de aprender cualquier actividad. O sea, si nosotros le ponemos empeño, lo van a aprender. Eh, a veces ellos sienten como que los hemos olvidado, ¿no? Entonces no los hemos olvidado. Simplemente hay que, hay que enseñarles nuevas pautas, nuevas rutinas, como así nos enseñaron ellos cuando estábamos nosotros niños. Muchas gracias. Hemos hablado sobre los niños, los abuelos y las personas que viven solas. ¿Y cómo podemos hacer en esta situación en que parejas de esposos, enamorados que conviven, hermanos que también viven juntos, siempre se van a dar este tipo de roces, conflictos, por ejemplo, por el encierro, por las tensiones propias de cada uno? ¿Cómo manejar estas situaciones de conflicto para que no lleguen a algo más? Bueno, el conflicto necesitan dos, ¿no? En un conflicto. Entonces, puede ser que uno escuche y el otro, simplemente lo escuche y lo pase. O puede ser que los dos tengan el temperamento fosforito, como se dice, y enganchen, ¿no? Entonces, mira, la situación en conflictos, tanto de pareja como en vivir juntos o hermanos que viven en un mismo sitio, es mantener, estar juntos pero no revueltos, como se dice, ¿no? O sea, mantener su propio espacio, ¿no? Cada quien necesita su independencia también, ¿no? Y hay personas que lo comprenden y hay personas que no lo comprenden, ¿no? Que invaden al otro. De repente uno de los hermanos es completamente ordenado y el otro es completamente desordenado, ¿no? Entonces se incomodan, ¿no? Entonces, la situación de hermanos, por ejemplo, se conversa bastante, se dialoga, también se discute, no te digo que no, ¿no? Pero de las discusiones a veces surgen ideas interesantes que podemos aprender a solucionar en conjunto, ¿no? Entonces, creo que la comunicación y el amor que hay entre las personas hace que al final algunas barreras vayan bajando y puedan integrarse mejor, ¿no? Muchas gracias, Sonia, por compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento, por estas pautas que nos van a ayudar a todos, porque todavía esto no va a terminar en los próximos meses. Así que nada, muchas gracias de nuevo. Gracias a todos los que se han conectado en el Zoom y en el Facebook. Y creo que para cerrar hay que seguir cuidándonos física y emocionalmente. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y cualquier apoyo que requieran, estoy a su servicio para poder brindarles una orientación. Que todo les vaya bien y que
bueno, sigamos cuidándonos, no bajemos la guardia. Muchas gracias, Sonia. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches.